En la parte inferior a la izquierda y en la parte inferior a la derecha nos vamos nosotros a trasladar hasta la sala Francisco Bolognesi, aquí en el Palacio Legislativo, donde precisamente se va a desarrollar, o ya se ha dado inicio, más bien, a la mesa de trabajo para evaluar los términos y alcances del proyecto de ley de protección policial y análisis de la modificación del Código Procesal Penal organizado por la Comisión de Defensa Nacional que preside el congresista Jorge del Castillo. Lo dejamos con eso. Ese es un punto que contiene esta idea. No tenemos un proyecto de ley, señor presidente, hasta este momento. Tenemos, podemos decir, ideas, un anteproyecto, un ¿no? Entonces, ese mismo anteproyecto contiene un segundo concepto que queremos afinar y mejorar, que es la defensa legal del policía. Ustedes habrán visto que a veces hay funcionarios importantes que son enjuiciados por razón de lo que fue, y el Estado, su sector, termina contratando abogados muy prestigiosos, a los cuales le paga sumas muy importantes. Pero con los policías no sucede así. Entiendo que el sector interior tiene un equipo de abogados, no contratan abogados externos, son un equipo interno, ¿sí o no, señor viceministro? Y bueno, no sé si se darán abasto para este tema o tendrán la fuerza como abogados que podría tener un penalista que suele manejar este tipo de cosas. Y por último, la norma general habla que es deber del Estado darle defensa legal a los funcionarios. Y yo entiendo por funcionario tanto al policía como a un exministro. Son iguales, pero no son tratados iguales. Entonces, ahí hay un punto a considerar que es una segunda parte de este mismo anteproyecto. Otra idea, otro acápite, no en ese proyecto, sino tendría que ser otro distinto, es, a ver qué palabra sería la más acertada, buscar conciliaciones para resolver las discrepancias, divergencias o diferencias o superposiciones que existen entre la función policial y la función del Ministerio Público en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Ese es un tema importante que entiendo que trae a veces algunas desinteligencias, y teniendo presente al Ministerio Público y al sector interior, creo que es un asunto que también con la visión de importantes instituciones como el Poder Judicial, que finalmente es el que resuelve, y la Defensoría del Pueblo, cuya opinión es gravitante en estos casos, podamos también encontrar puntos de equilibrio. Ese es el tema, señores, para el cual nosotros quisiéramos escuchar su punto de vista y eventualmente llegar a alguna conclusión, ¿no? Que no tendrá que ser necesariamente hoy día, sino eventualmente un grupo de trabajo que pueda, en el tiempo más corto posible, plantear alguna fórmula de solución, ¿no? Si es que, presentado el tema, señor presidente, le doy la palabra para que usted tenga bien poner su punto de vista. Gracias. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, señores congresistas, dignos invitados, señores funcionarios. En realidad, la noticia dada por todos los medios respecto a la situación de un policía en la ciudad de Piura ha despertado pues una ola de indignación en la ciudadanía, porque, según se dice, la detención podría ser injusta. Y esto a la vez ha suscitado como consecuencia que nos fijemos en otros casos parecidos que puedan haber a nivel nacional y en el mismo Piura. Y por tanto, al constatar que no es un caso aislado, sino son varios casos en que habría algún atisbo de posible irregularidad en detenciones, es que se ve la necesidad de tomar cartas en el asunto, pero ya desde el punto de vista legislativo, y por eso creo que es una brillante idea de la comisión que preside el doctor Jorge del Castillo, de convocarnos para hacer algunos aportes a efecto de poder redactar un proyecto de ley que pueda modificar las normas
y que eviten que policías que en uso de sus facultades y de sus atribuciones que pudieran haber cometido delitos, y recalco que pudieran haber cometido delitos, no puedan ser víctimas de algún abuso por parte de las autoridades, sea fiscales o judiciales. En ese aspecto, en la presidencia del Poder Judicial y con la contribución del equipo de asesores, queremos plantear la posibilidad de que se haga de pronto una modificación al Código Procesal Penal en su artículo 269 y se diga que tratándose de policías en actividad y cuando sean delitos cometidos en estricto ejercicio de su función o posibles delitos cometidos en estricto ejercicio de su función, el arraigo laboral y domiciliario se dará por cierto y válido para los presupuestos procesales, lo que se sustentará en un informe técnico emitido por su respectiva institución. Es decir, si el policía presenta un informe de su institución, es de la Policía Nacional, que diga, ese señor está en actividad, tiene tal grado, y nosotros sabemos que tiene domicilio conocido y tiene una familia, con eso sería suficiente para acreditar el arraigo. Porque en este caso de Piura que se ha visto, una de las críticas que se hace es la apreciación que podría haber hecho el fiscal y el juez del arraigo del policía, que podría en evidencia un peligro de fuga. Entonces, como digo, tratándose de policías en actividad y por hechos vinculados al estricto cumplimiento de sus funciones, con este requisito el informe de su institución sería suficiente para acreditar el arraigo, ¿no? Otro punto que podríamos alcanzar como un aporte del Poder Judicial a efectos de evitar estos posibles abusos contra miembros de la policía que efectivamente están cumpliendo su función de proteger a la ciudadanía y de pronto pues o les imputa un hecho que no es cierto o por las circunstancias del momento se exceden en la comisión de sus funciones, ¿no? Es respecto al lugar donde cumplirían la detención preventiva o provisional preventiva, ¿no? Y sugeriríamos que en la parte pertinente del Código de Ejecución Penal se establezca que en estos casos de policías que pudieran haber cometido un delito en estricto cumplimiento de sus funciones, ellos estarían recluidos en un establecimiento policial y no en una cárcel común, porque evidentemente en una cárcel común se pondría pues en peligro hasta su integridad física, ¿no? Obviamente si ya es condenado ya se va a un establecimiento del INPE, pero mientras dure la investigación podría estar detenido en un establecimiento policial. Y finalmente un aporte de la presidencia, sin perjuicio de que acá mis acompañantes, el doctor Sequeiros y el doctor Ruiz Díaz, puedan hacer algún otro aporte, es sugerir al Ministerio del Interior que se dote pues a la policía de herramientas tecnológicas de última generación. Ejemplo, y lo vemos en internet, lo vemos hasta en las películas, que en otros países más adelantados los policías todos están provistos de una pequeña camarita que está en el casco, en el hombro y demás, y que estén grabando todas sus intervenciones, de modo que no haya ninguna duda. Por ejemplo, en este caso del policía de Piura, el policía hizo un ademán de sacar el arma, ¿no? Pero se ha constatado que no había arma. Entonces, para verificar si lo que dice el policía es verdad o no es verdad, y si el policía pensó que había un arma de fuego que iba a sacar,
con la filmación que se haga con la camarita, que no creo que sea muy costosa, ¿no?, se demostraría a ciencia cierta qué es lo que pasó en esa intervención policial. Entonces, obviamente que esto requiere presupuesto, pero creo que tratándose pues de la seguridad que se debe dar a la policía para el cumplimiento de sus funciones, cualquier gasto que se haga, salvo que sea pues muy oneroso, es necesario, y creo que el Ejecutivo podría ver la forma de proveer el presupuesto al Ministerio del Interior para que las policías, por lo menos los que están en las calles haciendo patrullaje, etcétera, etcétera, tengan todos esos instrumentos tecnológicos que permitan despejar cualquier duda respecto a su actuación, si hubo o no hubo abuso policial. Ese sería el aporte o las ideas que la Presidencia del Poder Judicial alcanzaría por el momento, salvo que el doctor Ruiz Díaz o el doctor Sequeiros tengan algún otro aporte que hacer. Gracias, señor presidente. Quizás, si tienen a bien el Poder Judicial, para terminar la etapa con ustedes. Bueno, doctor Augusto Ruiz Díaz, que es el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Buenos días, señor congresistas, señor presidente del Poder Judicial, señores funcionarios. Totalmente de acuerdo con lo expuesto por el señor presidente, que es además una propuesta de la presidencia del Poder Judicial. Creo que como Consejo Ejecutivo, que es el órgano de gobierno del Poder Judicial y de gestión, podemos además decir lo siguiente, ¿no? Si es que dentro del ámbito y de respeto de la autonomía de los jueces en la función que realizan al procesar estos temas contra policías, y si existe y se advierte alguna disparidad en las interpretaciones, obviamente esto sujeto o condicionado a que el Centro de Investigaciones Judiciales pueda analizar, o a través del Observatorio Judicial se puedan observar, verificar algunos casos en donde exista disparidad de decisiones por parte de los operadores jurisdiccionales en los distritos judiciales. Se puede, a través del Consejo Ejecutivo y de manera inmediata, y esto es una tarea en todo caso que corresponde al Poder Judicial, a través del Centro de Investigaciones proponer la realización de acuerdos plenarios que permitan unificar criterios, ¿no? Ya tenemos casos como el acuerdo plenario 01-2016, el 02-2016, el famoso caso Buscaglia, ¿no?, que le permitió a la Corte Suprema también analizar de manera pausada este tema del delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿no?, vinculado realmente al tema también de policías, ¿no? Entonces, creo que hay una tarea también por hacer, verificar, advertir si es que hay esta disparidad, sin perjuicio obviamente de las propuestas de modificaciones legislativas que está proponiendo el señor presidente del Poder Judicial. Ese es el aporte que podemos hacer desde el Consejo Ejecutivo, que creo que podría también encauzar temas de interpretación, porque estos son de obligatorio cumplimiento, estos acuerdos plenarios. Muchas gracias. Bueno, sí, sin duda será. Señor presidente, ¿cómo no? Disculpe, presidente, un punto que olvidé comentarles, informar, es que es cierto que a nivel nacional hay varios casos que se refieren a detención de policías por supuestamente haber cometido abuso en el ejercicio de sus funciones. Por la prensa nos hemos enterado, ayer o antes de ayer, que en Piura hay un buen número de estos casos. En ese entendido, y a conocer la presidencia del Poder Judicial esta noticia, ¿no?, el día de ayer se ofició a la OJMA, a la Oficina de Control de la Magistratura que preside el doctor Walde, que respetando su autonomía, la presidencia le invocaba que envíe personal de OJMA al Distrito Judicial de Piura a investigar estos casos, si había habido abuso o no de las autoridades judiciales. El día de hoy el doctor Walde me ha respondido que ya ha enviado personal de OJMA específicamente a Piura para revisar estos casos en que se dice habría un abuso del juez al haber detenido a policías supuestamente sin alguna razón. Eso es lo que digo. Gracias, señor presidente. Tomamos nota del tema. Doctor Fernández Alarcón, si me permite, quizás que sería muy importante escuchar la opinión del Ministerio Público.
Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los señores congresistas y a los invitados. Y en primer término, como corresponde, hago llegar las excusas de la doctora Zoraida, que ya conversó con usted. Asuntos propios del despacho impide que esté ya aquí. Les pido mil disculpas. En rigor, a consecuencia de lo sucedido en Piura, el tema de la responsabilidad y la persecución penal en contra de los policías ha tomado vigencia, ¿no? Y nuevamente actualidad. He oído con atención las propuestas que ha hecho el señor presidente y en realidad las razones que da las compartimos, pero nos preocupa una cosa: legislar con nombre propio es un poco peligroso, y sobre todo en cuanto a esto de los arraigos, ¿no? Estamos se estaría proponiendo ahí que exclusivamente sea para el caso de los policías, que el arraigo previo informe policial se tenga por acreditado, ¿no? Es un poco delicado. Nosotros pensamos, señor presidente, de que este tema nos trae a colación un problema más delicado: el tratamiento de la prisión preventiva en el Perú. Creo que ese es el quid del asunto. Compartimos con lo que ha dicho el señor miembro del Comité Ejecutivo, de que aquí, y esa es la propuesta que también traíamos nosotros, un poco que no se ha dado cumplimiento a lo que dice la ley que está vigente, la 1186, en su disposición complementaria, la segunda, cuando dice que hay que adecuar la aplicación de esa norma a la capacitación, entrenamiento y coordinación con las demás instituciones, que es más o menos lo que está señalando el señor director. Personalmente puedo dar fe de que a consecuencia de esta ley y su reglamento se propiciaron 3 eventos académicos, uno que se hizo en Cajamarca, en Arequipa y en Lima, y me parece que tuvo intervención incluso en la Sociedad del Pueblo a consecuencia de los levantamientos de las protestas que se hacían por las situaciones mineras, donde, como es de conocimiento público, han habido consecuencias de muerte, tanto de policías como de los que protestaron. Y entonces ahí se discutía la racionalidad del uso de la fuerza y sobre todo del arma de fuego por la policía. Reitero, creo que el problema está en el tratamiento de la prisión preventiva, que habría que dar una revisada a la normatividad y conforme a los estándares que ha señalado la Corte Suprema ya en algunas ejecutorias y sobre todo el Tribunal Constitucional en casos referidos a esta situación. Usted ha hablado, señor presidente, de principios, ¿no?, en los que se sustentan el uso de la fuerza y sobre todo el uso de las armas por la Policía Nacional. Y usted ha hablado del principio de razonabilidad. Y entendemos que el principio de razonabilidad no es otro sino aquello que es contrario al sentido de justicia. Sin embargo, ese principio no está expresamente incluido. La ley establece el principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y en tanto y en cuanto se cumplan estos principios, el Ministerio Público los debe observar para tomar una decisión, si corresponde una medida cautelar personal de la naturaleza que se ha dado. Hoy, antes de venir, veía en la televisión el otro tema que usted ha tocado, la defensa de estos miembros de la policía que se ven involucrados en asuntos como estos. Y la defensa decía lo siguiente: recién he podido conseguir elementos que le favorecen al perseguido después de cuántos días de detenido el señor. Ha presentado un peritaje parte, ha sacado un informe de la policía y todo lo que le corresponde. ¿Y qué dejó entrever? Es verdad que la detención en flagrante delito puede ser dentro de las 24 horas y puede durar 48 horas. Ese es otro tema que me parece importante. 48 horas en realidad es insuficiente
para casos delicados y esclarecerlos con la importancia y la dedicación que uno requiere. Pareciera que también esto sería un tema a discutir. Fíjese, cuando no hay flagrante delito, el fiscal puede pedir una detención preliminar, ¿no es cierto? Y esto dura más de 48 horas, cuando no hay flagrante delito. Y la pregunta es, ¿por qué? Si detenemos en flagrante delito, no podríamos conseguir una norma que nos permita prolongar esa detención por determinado tiempo, que habría que discutirlo, que sea suficiente, señores, para esclarecer un hecho y nos permita a los fiscales decidir la petición de una medida cautelar personal o no hacer uso de ella o tomar otra medida, pero cuando ya esté un poco más esclarecido. En otras palabras, determinar en esa intervención preliminar, lo que dice el Tribunal Constitucional, llegar a la alta probabilidad de la comisión del delito o descartarla y nos quedamos en investigación con una medida distinta a la prisión. Consideramos que esos serían los puntos que proponemos nosotros se pueda tratar, se pueda discutir y que va a abonar para establecer realmente una situación de tratamiento penal de persecución justa en contra de los miembros de la policía. Gracias, doctor Fernández Alarcón, representante del Ministerio Público. Importantes sus aportaciones. Vamos a escuchar la opinión del doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Señor presidente, señores congresistas, agradeciéndoles este espacio para poder expresar la posición de la Defensoría del Pueblo, en primer lugar, pero también saludar a los magistrados y al presidente del Poder Judicial, que el día de hoy estamos aquí por un tema particularmente sensible, no solo por lo individual, sino por el ámbito o la implicancia social que esto tiene. Yo quisiera dividir mi intervención en tres partes, señores congresistas, señor presidente. En primer lugar, quisiera informar a la ciudadanía que al amparo de su ley orgánica, la Defensoría del Pueblo no solo ha presentado un amicus, que digamos es un instrumento, una figura tradicional, conocida, sino que además hemos echado mano de un artículo de nuestra ley para presentar un escrito que obligadamente tiene que ser visto en las instancias estatales cuando es que se están abordando, tocando o eventualmente afectando derechos fundamentales, sea esto en sede extrajudicial o judicial. Entonces la Defensoría ya está participando en este mismo momento en la audiencia. Porque como digo, hemos presentado este escrito. Quiero también, señor presidente, informarles a través suyo a los señores congresistas y a todas las autoridades que están aquí que al día siguiente de sucedidos los hechos conversé con la presidenta de la Junta de Fiscales y con el jefe de la policía para conocer la situación y expresarles cuál era el punto de vista de la Defensoría. Y el mismo día sacamos un comunicado señalando con la mayor claridad y puntualidad el punto de vista de nuestra institución, que ahora lo voy a desarrollar. Esto es lo primero que quisiera decir. Lo segundo, señor presidente, es que me parece sumamente positivo, y en su persona y a través suyo felicitar a los demás congresistas, me parece sumamente positivo no solamente abordar este tema, sino la forma como está siendo abordado. Permítanme que me explique. Una de las grandes deficiencias que existe en la técnica legislativa, en el desarrollo de la elaboración de normas, es legislar sin tener claro el objetivo de una norma. En este sentido, un trabajo previo como el que usted plantea, para tener claro el objetivo por el cual se da una norma, es fundamental. Porque si no, nos llenamos de parches normativos, nos llenamos de reacciones legislativas y terminamos con normativa procesal penal o penal sumamente ampulosa. Solo déjenme que les dé un dato. El Código Penal tiene más o menos 500 y pico de artículos. Los penalistas me podrán precisar el número.
pero su modificación excede largamente su articulado. Vamos camino a los 700 y pico de modificaciones, ¿no es cierto? En consecuencia, que ustedes, los congresistas, generen este espacio para tener claridad respecto de cuál es el objetivo de la norma como paso previo, me parece fundamental. Y concurrentemente, también me parece importante el enfoque que le están dando. Y con esto quiero decir que antes de legislar, no solo hay que tener claro el objetivo, porque el objetivo no nace de la noche a la mañana si no tenemos primero un análisis normativo y también un análisis empírico. Cuando digo un análisis normativo me refiero a la siguiente, me refiero a que caigamos en la cuenta y en la convicción de que de repente hay algo de la realidad que no está legislada y necesita ser legislada, o está legislada insuficientemente, o que estando legislada suficientemente está siendo mal interpretada, ¿no es cierto? Entonces, esa combinación del conocimiento normativo y jurisprudencial y de la práctica de cómo se está utilizando la norma es fundamental para determinar el objetivo de la norma y en el futuro la eficiencia de la norma. Y aquí, presidente, me salto a la garrocha a un planteamiento, porque este es uno de los temas que debería tocar al final, pero me parece oportuno mencionarlo, por lo menos en este punto, a algo que han planteado los representantes del Poder Judicial, el presidente José Luis Lecardos y también el doctor Ruidas, en el sentido de que es fundamental el monitoreo, es fundamental el observatorio, no como un esfuerzo académico, sino como un esfuerzo que aterrice en generación de información y que permita al legislativo ir corrigiendo en el camino, y que no corrijamos cuando se da una situación mediática, porque entonces aparecemos todo el Estado como que hacemos nuestro papel a ritmo de primeras planas. Entonces me parece sumamente positivo esta mirada del Poder Judicial, porque va al hilo de lo que hemos planteado, y perdónenme una digresión, que hemos planteado nosotros en la reforma de la justicia. Hemos planteado la necesidad que todos los años haya un informe anual de la justicia. Eso fue planteado por la Defensoría del Pueblo, recogido en el informe Wagner y recogido, entiendo, con muy buen grado también por parte de los legisladores. Muy bien, y entonces ahora sí, presidente, paso directamente a el tema que el día de hoy nos convoca. Quisiera recordar que ya en nuestra normativa existe la Ley 30.151, que exceptúa de responsabilidad penal al integrante de la fuerza policial que en cumplimiento de su deber y en el uso, hace uso de las armas. Y también la ley 27.936, que obliga al Ministerio Público, y esto último, aquí quisiera detenerme un instante, obliga al Ministerio Público a evaluar la alegación de la legítima defensa. Y aquí es donde podríamos estar en presencia de un problema de aplicación, porque ¿qué entendemos por evaluar? Ese evaluar tiene que trasladarse, tiene que tener un correlato en la motivación de la resolución del fiscal o del pedido del fiscal. Esa evaluación no puede dejar de estar ausente, y esta es una de las razones por la cual la Defensoría no es que esté pronunciándose sobre la culpabilidad o no del policía. Este es un tema que se decidirá en otra instancia, sino por la ausencia de motivación del pedido, la carencia de motivación y la carencia de ponderación y aplicación de este dispositivo del que estoy hablando. Pero también, señor presidente, quisiera referirme a un hecho que la Defensoría, de una manera reiterada, redundante y hasta cansina, ha mencionado, que es ciertos estándares de actuación de los jueces y fiscales.